Les damos la bienvenida a esta su casa, Ministerios de Agua Viva y Salvación. Y bueno, pues vamos a dar el mensaje de esta semana. Soy la pastora Nelly Jiménez, esposa del pastor Juan Carlos Gutiérrez. Y bueno, a él es el que ven más frecuentemente en las redes, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a empezar con este mensaje que para mí es muy importante que pues todos entendamos que lo importante que es orar y por qué es importante orar incluso por sus líderes. Y yo se lo digo en lo personal, a veces una oración, híjoles, sana, fortalece y abraza como nadie puede hacerlo, ¿no? Porque en esa oración pues está papá Dios ahí reconfortando nuestro corazón muchas veces dolido, ¿verdad? Y bueno, pues de esto vamos a empezar hablando que dando el testimonio que como líderes, cuando nosotros aceptamos servir a Dios, ser testimonio vivo para otras personas de quién es Cristo, bueno, pues nos olvidamos muchas veces de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra familia, e incluso a veces se nos olvida que somos personas también. Entonces nos preocupamos mucho por ustedes, por nuestros congregantes, por la gente incluso que no es nuestro congregante, pero que está dentro de nuestras oraciones porque sabemos que hay mucha necesidad, pues nos olvidamos de nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que esto lo aprendí pues también leyendo la Biblia, que también incluso Jesús pues se olvidó de ser él mismo, de que era el Hijo de Dios, de que era un hombre, de sus necesidades, y puso como prioridad pues las necesidades de las otras personas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver lo que dice en Mateo 8, 19 y 20, que dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Imagínense al Señor, ¿verdad? Al Hijo de Dios sin tener un lugar calientito, a lo mejor en donde le dieran sopita caliente, donde lo atendieran como lo que era, como el Hijo de Dios. Pues Él lo dice así, ¿verdad? Y fíjense, en estos días nosotros como familia tuvimos una pérdida pues que nos dolió, la verdad dolió mucho en el corazón, y a pesar de eso, bueno, pues sabíamos que aunque doliera pues teníamos que seguir, el trabajo seguía, la iglesia seguía, ciertas actividades de evangelismo tenían que continuar, porque al final lo importante para nosotros es alcanzar más almas y que estas almas lleguen al Señor, ¿no? Y parte de eso también pues es esta persona que partió, pues que nuestro trabajo ministerial era darle precisamente pues esta palabra de salvación, y que aquí durmiera pero que despertara por allá con el Señor, que pues le hablara que nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? A lo mejor haciendo ahí currículum con el Señor. Y la verdad que cuando esto pasó pues me sentía muy muy triste, pero aún así pues las personas seguían solicitando más y más de nosotros, y al principio yo decía: ¿por qué no me dejan vivir mi duelo? ¿Por qué no me dejan sentir mi dolor? ¿Por qué? Y poco a poco, conforme yo le oraba a Dios, pues me decía: pues este es tu trabajo, ¿no? Y me lo mostraba también en ese mismo capítulo de Mateo, en donde le dice otro de sus discípulos, en Mateo 8, 21, 22, que le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos, ¿verdad? Y entonces yo decía: ay, sí, o sea, sí, yo sé, pero yo quiero, ¿no? Yo quiero estar con mi familia, quiero estar junto a mi madre. Pero decía el Señor: no, o sea, el trabajo continúa, o sea, tú debes seguir. Y así yo decían alguien con la capa baja, ¿no? Con la capa arrastrando, así. Pero la verdad es que cuando yo llegué el domingo a la iglesia y empecé con el ministerio, a dar la palabra, a estar con los niños, la verdad es que el dolor desaparecía.
no es algo como inexplicable, pero era una paz que yo no puedo entender, que yo no puedo explicarles si no lo han vivido, pues tienen que experimentarlo personalmente, pero el estar así, ¿no? Tan cerquita de Dios te ayuda, ¿no? Y con esto quiero decirles que no importa qué tan cansado te sientas, cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú le entregas tu ministerio, cuando tú le entregas tu corazón, te puede pasar, te puede doler en la carne lo que quieras, lo que te quieran hacer, porque pues somos también parte de nosotros, es la carne, ¿no? Pero cuando tú llegas con el Señor, Él te reconforta de tal manera que la carne deja de doler, ¿no? Pero algo que sí es muy importante y que yo considero que a mí me faltó en esta ocasión fueron más oraciones. Oraciones a lo mejor que a lo mejor no me fueron reveladas o a lo mejor no me fueron dichas, pero yo espero de verdad que alguien, aparte de mi esposo, aparte de mi familia, haya orado porque a lo mejor estas personas o esta persona que falleció llegara con el Señor, o que me diera confort, que me diera ese abrazo, no sé. Y si a mí me hizo falta, yo creo que a muchos líderes también les hace falta. Yo he visto, entre pastores lo vemos más, que muchas veces pues los pastores acostumbramos, ¿verdad?, a orar por los congregantes, pero también es importante que les enseñemos a los congregantes a orar por sus líderes, a orar por sus pastores, a orar en todo momento, porque la oración, como lo decían en el mensaje pasado, híjoles, la oración es algo muy importante, es algo que hace, que conmueve el corazón de Dios, que hace que incline su oído, porque te quiere escuchar, quiere saber qué quieres. Y si nosotros oramos por nuestros líderes, pues va a permitir que el Señor voltee y escuche, que aunque ya sepa, diga, oye, hay alguien que está orando por ti. Entonces esas oraciones de verdad se sienten súper padres. Hace unos días escribí a un pastor porque su esposita está un poquito enferma, y entonces yo hacía por él lo que yo quisiera, ¿no? Que en algún momento, si llegáramos a pasar por alguna situación así, pues que alguien hiciera por mí. Entonces yo te digo, de verdad, congregante, haz por tus líderes lo que te gustaría o lo que te gusta que hagan por ti. Ora, pregunta, ¿en qué puedo ayudar? Madura en la oración. Algo muy chistoso que nos pasa en la iglesia es que cuando me toca dirigir la oración, yo en 15 minutos ya acabé. No sé cómo le hago, no sé qué pasa. Según yo, estoy orando y oro, pero mi manera de orar es muy diferente. Mi manera de orar con el Señor es mientras estoy caminando, ya veo un necesitado, Señor, mira, y voy platicando, como si yo estuviera platicando contigo en estos momentos, así yo voy orando con el Señor, ¿no? Y hasta me lo imagino que va caminando al lado mío, que yo creo que sí, estoy convencida de eso. Va caminando y voy orando como es cuando platico con un amigo, con una amiga, cuando platico con mi madre. Y así para mí eso es orar, ¿no? Entonces lo chistoso es que cuando me toca orar, pues así como si fuera un protocolo, pues yo no sé hacerlo con protocolo. Y entonces yo quisiera, ¿no?, hacerlo como los grandes oradores o como los grandes que hacen y con toda la exclamación y con todo. Pero de verdad, yo sé que tú a lo mejor oras diferente, yo sé que a lo mejor oras como yo, a lo mejor oras con más emoción, no lo sé. Pero lo importante aquí es que Dios te da pues a lo mejor una guía de oración, pero no te da un protocolo. No te dice, así tienes que hacerlo, no, pero hazlo con el corazón. Entonces, volviendo al tema, los líderes necesitamos de tu oración. Acuérdate de Pablo, acuérdate de Timoteo, y vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 8, 23, 26, cómo el Señor no descansaba. Y ahorita vamos a regresar al tema de la oración, pero fíjate cómo el Señor no descansaba. Decía Mateo 8, 23 al 26, dice, y entrando él, Jesús,
en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién? Jesús. ¿Ok? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Yo me imagino, porque yo lo viví, y decía, ¿por qué? O sea, pues ora, pues busca, pues haz. Y entonces, yo creo que Jesús también, yo le decía a mi esposo, es que yo leo muy poco que dice que Jesús descansó o que Jesús durmió. O sea, entonces digo, bueno, ok, si él puede, pues yo puedo, ¿verdad? La diferencia, pues que él es el Hijo de Dios, ¿no? Y uno pues todavía está en el camino. Entonces, bueno, si él no descansó, tampoco tus líderes descansan, hermano. Tampoco tus líderes, porque cuando nosotros, te repito, entregamos nuestro trabajo al Señor, de verdad no hay descanso. Hay que hacer oraciones por enfermos, a lo mejor ayudar a la viuda, no sé, diferentes ministerios que tenemos en diferentes lados del país, del mundo, ¿no? Y entonces es por eso que yo te digo que las oraciones, quizá tú dices, bueno, yo no soy pastor, bueno, yo no soy evangelista, yo solo soy congregante. Bueno, pues entonces tu trabajo como congregante, como evangelista, como maestro, como apóstol, por lo que sea, tu trabajo, porque ya le entregaste tu vida al Señor, es orar. Es orar y seguir orando por otros, incluidos nosotros, tus líderes. Ora por nosotros, ora por tu presidente, aunque no te guste o si te guste, simpatices o no con sus decisiones, todos somos parte de un plan. Y el plan es perfecto porque es de Dios. Entonces yo te voy a invitar, dándole continuidad al mensaje pasado, que ores todo el tiempo, todo el día, de la manera tradicional, con un protocolo, como yo, ¿no? Como tú quieras, pero ora, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces tú quisieras a lo mejor dormir, descansar, levantarte tarde o no hacer nada? ¿Cuántas veces quisieras? Bueno, cuando entregas tu vida al Señor, eso no se puede, ¿no? Y entonces te pongo en contexto para que tú entiendas un poquito el punto de la importancia que tú aprendas a ser servicial, a servir. Y si no es necesario tener grandes ministerios, el interceder por otros, el orar, el preguntar, quizá, ¿en qué te ayudo? Eso también ayuda, eso también es servir, ¿no? Y entonces, imagínate, yo me sentía triste, ¿no? Porque tenía una pérdida y porque aún así la gente seguía demandando. Yo decía, no, yo no tengo tiempo ahorita, yo no quiero. Y entonces el Señor me decía, pues aunque no quieras, tienes que seguir trabajando porque la vida para ti continúa. Y entonces, por ejemplo, me identifiqué cuando Jesús estaba pues orando, ¿no? Y lo decían en el mensaje pasado. Y estaba, por ejemplo, está en Mateo 26, 38 al 40, donde le dice Jesús a sus discípulos, mi alma está muy triste, yo así me sentía, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Yo te digo, hermano, ¿cuánto tiempo te pones a orar por tu pastor, por tus líderes, por tu presidente? Nos quejamos, criticamos, decimos, muchas veces hasta juzgamos el trabajo de estos, pero ¿qué estás haciendo tú al respecto?
Si tú, y yo lo decía en una prédica en algún momento de la iglesia, o sea, si tú te consideras mejor que ese líder o mejor que ese presidente, ¿por qué crees que Dios no te ha puesto? Entonces, analiza en ese punto. Si tú quieres hacer o piensas que puedes hacerlo mejor, comienza con lo básico, comienza orando, comienza ayudando en eso, simplemente. Ahora, por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjate lo importante que es la oración por tus líderes. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Ya viste la importancia de que ores por todos los que son líderes? Empezando por a lo mejor por tus padres, tus maestros, tus jefes, en todos los sentidos. Ora porque nosotros que estamos trabajando y que estamos trabajando sin cesar, te necesitamos en ese aspecto. Ese es el mensaje que tengo para ustedes. Ojalá que de verdad llegue a su corazón, que de verdad remueva por ahí ciertas cosas que permitan que crezcas espiritualmente, que esta palabra te alimente, pues te llegue así como que, híjoles, eso me ha faltado, ¿no? Y que decimos los psicólogos, que te llegue un insight, así como una luz, te prenda y dices, sí, lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, o lo estoy haciendo medio mal, ¿no? Yo te invito a eso, te invito a que no decaiga tu ánimo. Dios está contigo, Dios te abraza, Dios te ama, por eso estás en su camino. Y si aún no estás en su camino, pero quieres estarlo, de verdad, entrégaselo. Entrégale tu vida, entrégale tu problema, entrégale a tu familia, que Él hará. Sus modos, sus tiempos, pero Él va a hacer. ¿Sale? Que Dios los bendiga, cuídense mucho y un abrazo fuerte para todos.